Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa Cuida tu Salud Mental. Mi nombre es Nadia Robles y soy directora de programas nacionales aquí en la Comisión Nacional contra las Adicciones. También se encuentra aquí el doctor Hugo González. Yo soy psiquiatra de la Comisión Nacional contra las Adicciones y pues con la maestra Nadia vamos a platicar hoy de un tema muy interesante que es la discriminación. Y traje aquí una definición de discriminación. Esta definición nos la da Amnistía Internacional y dice: la discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados. Y quizá yo empezaría por lo último, ¿no? Esta discriminación que se puede dar en el trato desde las instituciones de salud, desde el trato personal que una ciudadana, una persona puede tener hacia, y hoy vamos a platicar muy en particular, a las personas usuarias de sustancias psicoactivas. ¿Quiénes son las personas usuarias de sustancias psicoactivas? Pues hay una gran variedad, digamos, de personas que pueden utilizar sustancias psicoactivas. Sin embargo, yo creo que tendríamos que comenzar desde cómo se suele calificar inadecuadamente a una persona consumidora de sustancias psicoactivas. Yo creo que históricamente en nuestro país se han ido construyendo ciertas narrativas o ciertos conceptos que van permeando en la sociedad y que de alguna manera pueden o bien tener una connotación positiva o una connotación negativa. Cuando hablamos de sustancias psicoactivas en general nos encontramos con una connotación negativa, ¿no? Como si fuera una conducta inapropiada, dañina, ilegal, una conducta que puede traer algún efecto de violencia y de delincuencia, y muy desafortunadamente eso ha ido permeando socialmente. Pero cuando hablamos de personas que consumen sustancias, pues hablamos de la persona que, por ejemplo, se fuma un cigarro cuando termina de comer, de las personas que, por ejemplo, beben en fin de semana con los amigos, las personas que se toman una copa de vino, las personas que consumen cannabis a lo mejor ocasionalmente, las personas que se inyectan heroína también son consumidoras de sustancias, las personas que inhalan cocaína o que fuman crack, las personas que también fuman metanfetamina son consumidoras de sustancias. Es decir, aquí podemos ver que hay una serie de comportamientos tan variados que constituyen a una persona consumidora de sustancias. Sin embargo, y creo que es bueno traer a la mesa un concepto que creo que deberíamos erradicar, que es el de persona adicta o adicto, ¿no? Porque inadecuadamente se utiliza cuando se trata de describir justamente a una persona que consume sustancias. Y si mencionamos a alguien que consume sustancias, bueno, pues simplemente estamos hablando de la persona y el acto que realiza, ¿no? Digamos que solamente describimos un acto relacionado a una persona, porque esa persona que consume sustancias, pues muy probablemente tenga un trabajo, estudie, tiene un hogar, tiene hobbies, tiene ocupaciones, y en casos más extremos probablemente presente algunos problemas relacionados con el consumo, pero no todas las personas que consumen sustancias son personas, como se les ha denominado erróneamente, adictas o adictos, ¿no? Y creo que está muy ligado este concepto o este halo tan negativo de la adicción, que cuando alguien, por ejemplo, bebe excesivamente o consume una sustancia ilícita, se le denomina alcohólico o alcohólica o adicto o adicta, ¿no? Entonces, desde ahí comenzaría, definamos qué es una persona que consume sustancias y también delimitemos que erróneamente se ha llevado este concepto de adicción para referir a las personas y además darles un concepto una carga bastante negativa, que desde tu punto de vista, ¿qué efectos tiene para las personas, hablando en el contexto de la discriminación? Sí, claro, bueno, esto hace que muchas personas, por ejemplo, no accedan a servicios de salud o accedan a ciertos servicios de salud que no son los apropiados para ellos, ¿no? Porque puede ser que lo que requiera sea un consejo breve o que requiera una información puntual para evitar situaciones de riesgo de consumo.
y que entonces pues siempre este miedo de que, ay, soy adicto, drogadicto, y ahora mencionabas estas palabras, ¿no? Pero se usan drogodependiente, toxicómano, farmacodependiente, drogo, marihuano, pacheco, o sea, hay una serie de términos que como bien dices, encasillar ahí a todas las personas que tienen algún uso de sustancias psicoactivas, pues hacen que, por un lado, haya una discriminación más amplia hacia todos los que están consumiendo, y por otro lado, esta dificultad para acceder a un servicio, ¿no? Como médico, yo te puedo decir, y creo que todos lo sabemos, que en algunas salas de urgencias, por ejemplo, sí, cuando llegan personas con un cuadro de intoxicación o de abstinencia a alguna sustancia, normalmente se les da un trato como, él lo hace porque quiere, él está así porque quiere, así que puede esperar en la fila, digamos, y siempre terminan poniéndolo otra vez al final de la fila, y esas prácticas son discriminatorias porque aunque la persona haya consumido y aunque haya sido por su propia voluntad, el cuadro médico que está presentando es una urgencia. Entonces el que se le diga, es que es como es un adicto o un drogadicto o un alcohólico, nunca va a cambiar, entonces parece bien, y entonces ahí se justifica esa discriminación, digamos, porque es adicto, ¿no? Entonces, claro, por eso al quitar estas palabras estamos ayudando a que la persona tenga un acceso, como decía la definición, igualitario, ¿no? Igual que otras personas que pueden llegar por un golpe, un sangrado, una infección, ¿no? Sí, también estoy pensando que esto es en el contexto médico, pero también lo vemos en muchos otros contextos, ¿no? La desigualdad que se genera hacia personas que son consumidoras de sustancias, y es que creo que también el consumo de sustancias, o lo que se conoce pues, generalmente como adicción, tiene una gran carga moral, sí, ¿no te parece? Entonces, cuando alguien, como un médico, como lo mencionabas, dice, yo prefiero atender a lo mejor a la niña que se cayó o a la señora que viene con una urgencia por cualquier otra condición, que a la persona que es alcohólica porque se lo provocó, de alguna manera se culpabiliza a la persona por el padecimiento que está presentando o por el cuadro, aun si es derivado del consumo de sustancias, ¿no? Pero creo que también a un nivel más amplio, las personas en general suelen discriminar constantemente en función de esta condición de consumir sustancias o no, ¿no? Sí. Lo vemos, por ejemplo, cuando a lo mejor a alguien no se le otorga una oportunidad laboral porque sí, se sabe que es consumidora de sustancias, o cuando a un chico o chica se les expulsa de la escuela porque les encuentran alguna droga. Eso es un acto que excluye a la persona, ¿no? del contexto en el que se desenvuelve, y más allá de ayudar o de aleccionar o servir, sí, como una lección, importuna bastante el desarrollo de la persona, ¿no? Y es desde mi punto de vista porque tenemos esta gran carga moral de castigar a las personas que consumen sustancias, ¿no? De verlas mal, de decir como tú comentas, ¿no? Es un marihuano, sí, mejor no te le acerques. De hecho, hemos creo que tratado de cambiar bastante en estos últimos años la narrativa que tenemos respecto al consumo de sustancias, porque nos hemos dado cuenta que también a un nivel más macro en lo institucional encontramos que las personas suelen mantener una tríada que realmente no está suficientemente comprobada, que es la de consumo de sustancias, violencia y delincuencia, ¿no? Y eso ha generado que a las personas que consumen sustancias psicoactivas se les identifique como delincuentes, ¿no? Entonces tenemos actos en los que, por ejemplo, la policía detiene a personas que sospechan que están consumiendo, y a veces ni siquiera traen sustancia, sí, pero traen todos los elementos para consumir, sí, pipas o jeringas, lo hemos visto en el norte del país, y las detienen, ¿no? Sí. Las detienen porque dicen, bueno, si tú estás consumiendo, seguramente eres una persona que va a cometer un delito. Creo que es importante que sigamos ampliando esta narrativa de que las personas que son consumidoras de sustancias no necesariamente cometen ningún delito, no necesariamente cometen ningún acto violento. De hecho,
Esto se liga mucho a las sustancias ilícitas, pero lo que hemos visto y que sí está bastante comprobado es que los actos agresivos se vinculan más al uso de alcohol que al uso de drogas ilícitas. Sin embargo, como vemos que el alcohol es una droga ilícita, pues decimos no hay problema, realmente quien consume alcohol pues solo está bebiendo. Entonces, en muchos contextos en los que vivimos, creo que la discriminación se da, ¿no? Incluso puedo mencionar que en derechos básicos como el acceso a los servicios mínimos está mucho más restringido para las personas que consumen sustancias. Y me gustaría poner un ejemplo que ocurre en la frontera norte, especialmente con las personas que consumen sustancias como la heroína, ahora pues más mezclada a veces con fentanilo. Recientemente estuve en la presentación de un estudio y es interesante porque analizaban etnográficamente todo el contexto en el que viven las personas que se encuentran ubicadas en el canal, en el río Tijuana. Y el propósito central del estudio era evaluar la calidad del agua. Y bueno, como sabrás, la calidad del agua es pésima. Las personas entran en contacto directamente con el agua que está contaminada, ¿no? Y sufren laceraciones, sufren heridas, sufren alergias, todo algún tipo de reacción. Y cuando vamos de fondo a analizar esta situación, estamos encontrando que un derecho básico como el acceso al agua potable no lo tienen las personas que viven en esta condición. Y estas personas que viven en el río, en gran medida viven ahí porque han sido marginadas del contexto social de la ciudad, porque son personas consumidoras, porque platicábamos con alguien de la policía municipal y nos decía, estas personas son movidas de las calles porque los habitantes, porque quienes tienen sus hogares, no quieren que alguien que consume sustancias esté afuera de sus casas, ¿no? Entonces los van segregando hasta que encuentran un lugar donde ocultarse y donde vivir, que es este río. Ese fenómeno, tal vez no de la misma manera lo vemos en otros lugares, ¿no? En otros contextos, pero es el ejemplo típico de hasta dónde llega la discriminación hacia una persona que consume sustancias, al punto de no brindarle el mínimo acceso a algo tan básico como tener agua, ¿no? Como el agua. Y también pienso, Nadia, que en muchas personas se suman o se atraviesan otras situaciones, ser mujer, ser migrante, ser indígena, o sea, hay personas que sufren discriminación y el usar una sustancia se suma a esas otras fuentes o razones de esta discriminación que pueden estar teniendo, ¿no? Entonces lo que mencionas es notorio acá en los casos que platicabas de la frontera norte, donde pues sí, son personas que a veces no tienen una identidad, no tienen un documento de identidad, obviamente viven al día con lo que pueden lavar un coche y de repente llega la autoridad y los encierra involuntariamente en sitios que son informales, o sea, no es ni una prisión, ni un centro de rehabilitación, ni nada, sino simplemente lugares donde los pueden tener encerrados en contra de su voluntad. Y así se van sumando en esta interseccionalidad de diversas discriminaciones que viven las personas, ¿no? Entonces no puede, pasa mal todo lo que es la parte médica, se queda sin trabajo y va a salir en una situación aún más vulnerable de la que entró. Y en otros espacios, digamos, se puede dar con los jóvenes, en lugares donde los jóvenes se sienten inseguros porque por su aspecto, por simplemente ser jóvenes, puede llegar la policía, la patrulla y hacer una búsqueda corporal que a veces con los adultos no se animan a hacerlo y por cualquier motivo tratar de quizá extorsionar o llevarlos al ministerio, etcétera. Entonces hay como una serie de interseccionalidades y eso me gustaría destacarlo, de la discriminación, ¿no? Y que el uso de sustancias es algo que se suma a otras y que entonces si ya tienes tatuajes y si traes piercings y te veo fumando un porro, seguro, muy mala combinación, como tú mencionabas, seguro esto es delincuencia y accidentes y entonces debo de sancionarlo directamente. Entonces son
como situaciones de alguna manera también circulares, ¿no? Porque entonces llega la discriminación, esta persona entonces se va a espacios más cerrados, más aislados y menos acceso, y eso tenemos que destacarlo ahora, menos acceso a la salud, menos acceso a la educación, menos acceso a trabajo, y todo eso porque resulta que salió positivo en alguna muestra. En algunas empresas hacen antidoping y en algunas escuelas también piden así como cosas por el estilo, y tendríamos que analizar realmente qué tanto esa es una práctica discriminatoria, ¿no? Entonces es como en otro contexto, la ley lo dice muy claramente, no puedes pedir pruebas de VIH en un trabajo, ¿no? Entonces, ¿por qué sí se pueden pedir pruebas antidoping, de consumo de sustancias? Y habiendo, como sabemos, sustancias como el alcohol que se puede beber en cantidades enormes, y no hay ninguna prueba antidoping que sea aplicable para ellos, ¿no? Entonces, esta inequidad es de lo que finalmente trata la discriminación, ¿no? Exactamente. Entonces, pues este tema, vamos a aprovechar ahorita, Nadia, si me permites, también para mandar un saludo a Baja California, de donde estamos hablando de algunas situaciones particulares de allá, pero también a Coahuila, a Morelos, al Estado de México y a todos los estados que nos acompañan habitualmente en esta transmisión. También, si me permites, doctor, Adelante. los invitamos a que nos pongan sus dudas, sus comentarios, los vamos a estar contestando en el chat. Con todo gusto, cualquier cosa que pueda resultar relevante comentar. A veces sucede que alguien comenta algo y ese comentario es importante para las personas que van a venir a ver el programa, a lo mejor en otro momento, a otra hora del día. Entonces, a ellos también les agradecemos y los invitamos a que nos dejen un comentario. Pues, y si me dejas seguir con estos ejemplos que hemos visto de cómo interseccionan y cómo distintos fenómenos y cómo desde distintos contextos se violenta. Tenemos que partir del principio, creo, que en nuestro país seguimos viviendo una violencia estructural en muchos sentidos, ¿no? Y muchas personas terminamos siendo más o menos vulnerables en función de las características que tenemos, ¿no? Como tú bien decías, si somos a lo mejor morenos, si las personas tenemos alguna orientación sexual distinta, etcétera. Y en Mexicali también recientemente, de hecho esto pasó el día de ayer, hubo una conferencia de prensa en conjunto con una organización social con la que hemos colaborado, que se llama Verter, y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronunció porque detuvieron a una persona consumidora de sustancias y la internaron contra su voluntad en un centro de tratamiento. Esto me parece importante traerlo a la mesa porque tendríamos que reencuadrar y desmenuzar la situación, porque probablemente las personas que detuvieron a esta persona asumieron que necesitaba atención en un centro de rehabilitación y la internaron en contra de su voluntad. Y tenemos que decir, porque creo que eso también es un fenómeno muy común en nuestro país, que sin duda alguna las familias que se enfrentan al reto de tener algún familiar con consumo problemático de sustancias, esta situación genera la idea, ¿no?, de que se requiere inmediatamente una intervención, pero a veces no se consulta un profesional de la salud y se les lleva a las personas usuarias de sustancias a un internamiento involuntario. Yo diría que esto también es un acto de discriminación cuando tú suprimes, ¿no?, la posibilidad de la persona a decidir si quiere entrar o no a un tratamiento. Entonces, traía yo este ejemplo porque creo que es muy constante y creo que vale mucho la pena recomendar y hacer el énfasis. Si una persona consume sustancias, no necesariamente requiere un internamiento. De hecho, la primera opción siempre tiene que ser una opción ambulatoria, ¿no?, donde encuentren recursos para apoyar el proceso que van a seguir tanto en lo médico, en lo psiquiátrico probablemente, ¿no?, en lo psicológico, en la reestructura de hábitos. Y eso se logra bien en un ambiente ambulatorio, sobre todo cuando hablamos de personas muy jóvenes como adolescentes, y no debemos pensar en nuestra primera opción como un internamiento, y menos aún internar a una persona en contra de su voluntad. Eso es incorrecto, ¿no? Es inadecuado, y realmente lo que hemos visto en la experiencia es que a muchas personas en realidad no les es útil este tipo de intervenciones porque, bueno, pues pasan por un periodo de abstinencia, pero no necesariamente
trabajan en un proceso personal que les permita reorientar, ¿no?, sus objetivos, desarrollar habilidades, enfrentar las situaciones que viven en el día a día. Entonces, creo que es un momento también para decir, en este contexto de la discriminación, no debemos cancelar los derechos de las personas, ni mucho menos, ¿no?, en ningún sentido, cuando se tratan de personas consumidoras de sustancias, ¿no? Y el acceso a los servicios debe ser un acceso adecuado, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que si habláramos de qué estamos haciendo para evitar la discriminación, Sí. diría que una de las cosas que estamos haciendo a nivel institucional es favorecer que las personas entren a un tratamiento en el contexto de sus necesidades, ¿no? Así es. No de las primeras opciones, no de la opción que a lo mejor ayuda a que la persona ya no esté en su medio ambiente, complicando la situación familiar, ¿no? Debe ser siempre el tratamiento adecuado a las necesidades, ¿no? ¿Y qué otra cosa dirías tú que podemos hacer? Aparte de este tratamiento centrado en la persona, en sus necesidades, yo quisiera comentar, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, las nuevas reformas a la Ley General de Salud en cuanto a salud mental, pues ahí ya amplían, en comparación con cómo estaba la ley previamente, pues amplían todo lo que es el concepto de derechos humanos, de no discriminación, del acceso igualitario a los servicios de salud y no condicionado, ¿no? Que ese es el otro aspecto. Si alguien tiene un problema por uso de sustancias, un consumo problemático, que ya decíamos que no todas las personas que consumen tienen este tipo de consumos problemáticos, pero vamos a decir que sí lo tengo, yo puedo acceder a los servicios de salud y no tendría que tener un condicionamiento, vamos a imaginarnos, no puedes recibir tratamiento para tu VIH porque tú estás consumiendo. Vamos a imaginar, la ley es muy clara en cuanto a que no es así, pero otras situaciones se pueden comparar, ¿no? Yo no te voy a atender porque tú estás consumiendo. Tú no eres adecuado para este tipo de servicio porque estás consumiendo. Entonces, primero deja de consumir y ya luego atendemos tu salud mental, ¿no? O deja de consumir y luego ya vemos tu problema de diabetes o de hipertensión. Entonces, la ley, los cambios a la ley se refieren a que ya no puede haber este condicionamiento, ¿no? Claro que cualquier contacto con un servicio de salud es una oportunidad para ofrecer, para explicar, para que la persona pueda tener una libre decisión informada de qué es lo mejor, que también lo mencionabas, ¿no? No solamente la abstinencia total es la solución, o pertenecer a un grupo de autoayuda, o inclusive un tratamiento psiquiátrico no tiene por qué ser la única opción, ¿no? O la mejor. Entonces, más bien, una persona en estas situaciones de consumos problemáticos, pues puede acceder, digamos, a servicios de reducción de riesgos y daños, que es otra de los modelos o políticas que aquí en CONADIC estamos fortaleciendo y apoyando, para que hay muchos otros factores de salud que la persona pueda atenderse, salud mental, VIH, problemas médicos, problemas familiares que se pueden atender aún sin que la persona necesariamente o como condición previa tenga que dejar de consumir. Entonces, este cambio de paradigma, pues finalmente, que viene afortunadamente ahora sí desde un cambio en el marco legal, pues nos lleva a, pues ahora aplicarlo, Nadia, y difundirlo en pues todos los profesionales de salud, todas las personas usuarias, para que conozcan sus derechos y pues también entender que la discriminación en todos los ámbitos pues es algo que es una práctica que debemos de erradicar. Exacto. Erradicar es una palabra, me parece importante. Los conceptos que son negativos hay que erradicarlos, hay que reformular la narrativa también. Yo creo que eso lo estamos haciendo al interior de la institución y está permeando, ¿no?, en todas las unidades de atención, en nuestros socios que son colaboradores. Creo que justamente por ese cambio de narrativa y de paradigma hay una reformulación en los servicios de los centros de atención primaria en adicciones, que por cierto los invitamos a que acudan, que se informen acerca de los servicios que brindan. Anteriormente sucedía que
efectivamente, si alguien llegaba porque consumía sustancias, pero quería atender alguna cuestión de salud mental, pues lo que sucedía es que se le refería a una unidad de salud mental, y en la unidad de salud mental le decían a la persona, no, primero deja de consumir y luego ya puedes venir. Y entonces se hacía esta suerte de puerta giratoria, ¿no? Que es un fenómeno muy común en este contexto del uso de sustancias, que la persona al final del día no es atendida, y ahora se ha buscado que en la misma unidad se atienda, porque nos dimos cuenta que así estaba estructurado el servicio, ¿no? Y que las personas que atendían en el servicio pues simplemente obedecían a esta naturaleza, a esta puerta giratoria. Y creo que también hemos tenido un cambio de narrativa en el sentido de no solo promover la abstinencia como un objetivo, ¿no? Bien, tú lo dijiste. Podemos tener logros, podemos tener avances en la salud de las personas, aun si no quieren dejar de consumir, ¿no? Porque estamos regresando al origen de ver que la persona presenta un comportamiento que es el consumo de sustancias, y en muchos casos debemos de reconocer, porque los datos así lo muestran, ¿no? Las encuestas nacionales así lo muestran, que puede haber una gran cantidad de personas que experimentan, pero pocas personas realmente presentan un problema asociado al consumo, ¿no? Y muchas menos un problema muy grave asociado al consumo. Entonces creo que ahora tenemos que nuevamente repensar muchas cosas alrededor del consumo, favorecer que no haya contextos discriminatorios, y este trabajo creo que incluso ha empezado desde el interior de la institución para tener una visión distinta, ¿no? Y eso me parece que es fabuloso. Yo ya tengo algunos años acá y me ha tocado atestiguar este cambio, y me da mucho gusto verlo, porque una institución que es estática, pues al final del día va manteniendo las cosas pues sin cambio alguno, ¿no? Y acá ya no nos hemos mantenido estáticos, y eso creo que va a ser en beneficio de la población que requiere servicios, o que requiere incluso servicios de atención, de prevención, perdón, y bueno, pues dar un servicio de prevención con una narrativa distinta me parece que también es un avance. Así es, Nadia, y también recordando y sumando todas las estrategias de reducción de riesgos y daños, que van desde detecciones oportunas de VIH o otras infecciones de transmisión sexual, y en otros contextos pues el intercambio de jeringas, en otros contextos pudiera ser por ejemplo las salas de venopunción, que todas estas son estrategias de reducción de riesgos y daños que sirven para llevar servicios de salud a personas que normalmente no reciben, no están segregadas o no pueden acceder a un tratamiento. Tú sabes esto de los tratamientos de alto y bajo umbral, que ¿qué quiere decir? Hay tratamientos en el contexto del uso de sustancias y también de salud mental, que te piden una serie de requisitos, no faltar a ninguna cita, avisar con 24 horas de anticipación, presentarte limpio, bañado y sin consumir, y ir a todas las sesiones de la semana. Entonces a veces las personas no pueden cumplir con todos esos requisitos y son rechazados de ese tipo de tratamientos. Entonces, un poco, en realidad lo que estamos construyendo son tratamientos o servicios de bajo umbral que sean más abiertos a todas las necesidades de las personas, sin estos condicionamientos, muchas veces innecesarios en realidad, para que puedan continuar su tratamiento, ¿no? Entonces, pues son algunas de las cosas que también aquí en el CONADIC y en el sector salud, pues hemos estado difundiendo y trabajando para que pues cada vez haya menos discriminación en nuestro país. Exacto. Bueno, doctor, pues ya nos estamos acercando al final. Así es. Pues te agradezco que hayamos compartido. Me parece que ha sido un muy buen intercambio de nuestras perspectivas acerca del consumo de sustancias y la discriminación y el impacto que tiene en las personas. Agradecemos a las personas que se han conectado el día de hoy, y pues invitamos a que compartan este video para que llegue a más personas y puedan escuchar pues los retos que se presentan cuando hay discriminación para una persona que consume sustancias. No sé si tú quieras comentar algo para gracias, maestra Nadia Robles, siempre es un gusto platicar contigo, y solamente quisiera mencionar la Línea de la Vida, un servicio de CONADIC, 7 días a la semana, 24 horas al día, un servicio telefónico, y la Línea de la Vida es el número 800-911-2000.
a través de esta línea pues pueden tener más información de todo esto que estamos hablando. Así que pues muchísimas gracias y gracias a todas y todos los que nos están escuchando. En la línea de la vida te escuchamos. ¿Quieres dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol u otras sustancias psicoactivas? ¿Necesitas apoyo psicológico en crisis emocionales? Llama a la línea de la vida. ¿Necesitas información sobre salud mental? ¿Padeces de ansiedad o depresión? Llama a la línea de la vida 800-911-2000. Hemos atendido a más de 1 millón de personas. Estamos para ayudarte. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México.